ya está a punto de acabar. Y eso me alegra mucho. Bueno, para acabar, nos vamos a ir a la comunicación. Les decía, la comunicación que debe tener el PM, por ejemplo, con la gente, la comunicación, los conductos que se tienen que utilizar entre el equipo de trabajo y fuera del equipo de trabajo con los stakeholders importantes, bueno, son un tema no menor para un proyecto. Entonces, a ver, les quería hablar de un ejemplo. Este es un ejemplo muy lindo. ¿Qué ocurre? No me acuerdo qué año fue. Resulta 2017, creo, no me acuerdo. Hay un río en Estados Unidos, este que ustedes están viendo aquí en la foto, es el río Willamette. Willamette se encuentra el río en el estado de Oregon, Oregon en Estados Unidos, ¿no? Este río es gigante, tiene una longitud de, miren nomás en la foto, se puede ver cuando se agranda esto, pues. Tiene una longitud de 301 kilómetros, imagínense. Como desde acá hasta Cocha, así de grande el río. Terrible, gigante, más o menos. Y desemboca este río en el río Columbia, que es sin duda el río más importante en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes están viendo aquí, bueno, dense cuenta, hay varios puentecitos, ¿no? Aquí hay un puente, aquí hay otro, son muchos puentes. Entonces, estos ríos, estos puentes del río Willamette, en realidad la reparación de los puentes ha sido uno de los proyectos más importantes en la historia de Estados Unidos, pero sin duda, ¿no? Mire, estamos hablando de casi 1.300 millones de dólares que tienen como valor estos puentes y que generan aprox 88.000 puestos de trabajo en Oregon, Portland, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, los gringos tienen un poco esa premisa, ¿no? La importancia de la estructura vial en el crecimiento, pues, económico de su país. Todo es carretera, todo, hay carretera en todo lado. Entonces, estos puentes ya estaban relativamente antiguos, estos puentes, bueno, que cruzan el río Willamette y que unen, digamos, los dos lados del, del, del estado de Oregon, pongámosle así, ¿ya? Portland. Entonces, miren, alrededor de este puente hay cerca 6.700, alrededor de este río hay cerca de 6.700 puentes. O sea, uno, son 301 kilómetros. Y no hay, digamos, o no hay un gran espacio entre los distintos, bueno, el río está atestado de puentes, hay puentes en todo lado. La idea es, les decía, los gringos bajo la lógica de la importancia que tiene la infraestructura vial, o sea, el río está lleno de puentes. El tema, también la cantidad de trabajo que daban y cómo el movimiento económico se veía favorecido en Estados Unidos como consecuencia de los puentes, la importancia que tenían los puentes, bueno, era muy, era una columna vertebral dentro de este estado, del estado de Oregón, el tema este de la infraestructura vial, particularmente los puentes, muy importante. Pero bueno, los puentes estaban relativamente viejitos ya y se descubrieron que muchos se encontraban en malas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí la gente en Oregon, el gobernador de Oregon, creo que se le dice así, la verdad es que estoy especulando, o sea, se comunicó, ¿no?, con la Casa Blanca y les advirtieron acerca, y fue una llamada de atención seria, o sea, el efecto que tendría, digamos, los 40 años de antigüedad que tenían estos puentes, y si pasaba algo con la infraestructura vial, el efecto que iba a tener esto sobre la economía de Portland, ¿no? Entonces, en caso de no tomarse cartas en el asunto, le han dicho al entonces presidente, nos vamos a llegar a miércoles todos, viejo, entonces tienes que hacer algo. La economía, el Estado eh, que podría generarse, la economía como podría estar después de que le ocurriese algo a la infraestructura vial en Oregon, o sea, realmente puede ser un desastre, ¿no? Son 88.000 puestos de trabajo. Entonces, a principios de este siglo, 2004, creo, 2005, la legislatura del estado de Oregon intervino, ¿no? O sea, como consecuencia también del llamado de atención de la
del gobierno estadounidense. Entonces, habían llamado, digamos, o habían, eh, eh, tenían como proyecto la reparación de casi medio, no eran, ¿cuántos? Eran 400 puentes, creo. No eran todos, eran algunos, que eran los más viejitos, los que tenían 40 años. Entonces, había que reparar 400 puentes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Contrataron, por ejemplo, a una empresa privada. Entonces, ¿por qué es loco esto, chicos? El tema acá pasa porque, bueno, uno tiene la idea de que la empresa privada muchas veces va a anteponer el beneficio particular al impacto, ¿no? Sin embargo, es histórico porque se generó esta asociación entre la legislatura del estado de Oregon y una empresa privada, era ay, no me acuerdo el nombre, es una empresa privada que se hizo cargo de la reparación de estos casi 500 puentes. Entonces, increíble porque bueno, eh, se asignó 45 millones de dólares a la reparación de los puentes, pese a que este presupuesto estaba muy por debajo de lo que tenía pensado asignar únicamente a la reparación la entidad privada, ¿no? Entonces es como que realmente los privados, o sea, se han puesto no sé, se han puesto el bulto al hombro lleno de piedras y aunque sabían que este proyecto iba a generar pérdidas, o sea, han asumido el proyecto. Ahora dirán, ¿qué tiene que ver esto con la comunicación? Bueno, en realidad, chicos, el tema pasa porque las estrategias que se implementaron, bueno, tanto por la legislación como por la empresa privada, ahorita me voy a acordar qué se llama, eh, tenían en la comunicación pues a su piedra angular. ¿Qué ocurre? O sea, todos los stakeholders, que en realidad era la población de Portland, se están constantemente informados acerca del avance del proyecto, de la distribución de los recursos asignados, ¿no? Entonces, la reparación o sustitución de estos cientos de puentes exigía a la empresa privada trabajar con los legisladores. Entonces, les exigía trabajar con los reguladores, trabajar con los contratistas, trabajar con los propietarios de tierra, que en muchos casos son estos grupos indioamericanos, ¿no? Y bueno, con el público en general. Entonces, les digo, chicos, este proyecto habría quedado en nada si las relaciones no eran buenas, si el conducto de comunicación no era eficiente entre la empresa privada, entre la legislatura de Oregon y el resto, digamos, de los stakeholders. Ya les decía, hablábamos de propietarios de tierras, de reguladores, de la legislación, del público en general, entonces era grave, ¿no? Pero a tal punto, y realmente, o sea, es por eso que este proyecto ha quedado como uno de los 10 proyectos más importantes en Estados Unidos, dado el alto nivel de eficiencia en la comunicación, ¿no? O sea, lo lindo es que todo desembocó en el éxito del proyecto, ¿no? O sea, la infraestructura fue subsanada de manera correcta, pero aparte los conductos de comunicación, sin duda, no han dado, y más, porque la población en general, los dueños de tierra, al ver que la empresa privada estaba en medio, han dicho, no, estos nos quieren sacar una tajada, pero no fue eso, ¿no? O sea, de hecho, es muy probablemente es el mayor éxito en Estados Unidos en proyectos que están relacionados con infraestructura, no sé, en los últimos 50 años. Entonces, pero miren, a tal punto era la coordinación que, por ejemplo, el equipo del proyecto del puente, por ejemplo, publicaba un blog que durante 3 años mantuvo al público informado, pero así periódicamente. Entonces, ¿qué hacían en el blog? Actualizaban los hitos del proyecto, por ejemplo, ¿no? Actualizaban qué cambio se ha hecho en torno al calendario, cuál ha sido la duración de las actividades. O sea, increíble. O sea, otro equipo capaz se ocupaba de hacer reuniones públicas para dar a conocer, no sé, acontecimientos importantes en torno al avance del proyecto. Reuniones públicas. Y los beneficiarios y los contribuyentes del proyecto, o sea, tenían total y absoluta confianza en la empresa del sector privado, cosa que, bueno, en primera instancia, hace 3 años atrás, nadie hubiera pensado. O sea, en todo momento, chicos, se antepuso el bienestar del entorno a los intereses particulares. Y en ese entendido, esta empresa particular, que ahorita me voy a acordar qué se llama, fue el artífice de todo esto. Entonces, nada, chicos, o sea, desde que este proyecto como tal llegó a buen término, se concluyó el proyecto de los puentes de Willamette, ustedes pueden googlearlo, ¿no? Porque es realmente
un proyecto icónico en los Estados Unidos, ¿no? Las infraestructuras de transporte en Oregon han mejorado pues, considerablemente. El tema es de la comunicación y la infraestructura de carreteras, puentes y demás. Entonces, el impacto que se ha generado pues, en el bienestar de la población no tuvo precedentes, ¿no? Y por ende, o sea, los stakeholders que se relacionaron y que en todo momento estaban informados. Y bueno, la entidad privada y la legislatura de Oregon siempre han utilizado los conductos de comunicación correcta, o sea, los mismos stakeholders, los que en un momento o sea, tenían cierta suspicacia acerca de la participación que debería tener la empresa privada en todo esto, o sea, han considerado, ¿no? que la forma en la cual se trabajó este proyecto en torno al tema de comunicación tendría que ser un modelo para futuras asociaciones públicas y privadas, ¿no? ¿Qué han dicho? O sea, bueno, ustedes dirán, ¿dónde será? Oregon. Bueno, Oregon, o sea, allá arriba, hay muchos ríos por ahí. Y el tema es que es un ejemplo que de repente un project manager lo valora bastante, ¿no? Porque te hace entender la importancia que tiene la comunicación. O sea, ubica, durante 3 años has actualizado un blog, durante 3 años has llamado a reuniones constantemente con los stakeholders importantes, digamos, dentro de tu proyecto. O sea, bien, ¿no? Y muy probablemente, les decía, si los conductos de comunicación que se utilizaban para o sea, si hubiese adolecido, si realmente no hubiese habido comunicación, por muy eficientes que hayan sido los proyectos o los procesos, es muy probable que este proyecto hubiese fracasado. Pues les digo, o sea, y esto desde la clase 1. O sea, el volumen real del trabajo para el PM está en la comunicación con tus stakeholders. Y por eso quería cerrar con este tema, la gestión de proyectos. La importancia que tiene la comunicación, ¿no? Ahí Shelley está claro, sabe que la importancia que tiene la comunicación en todo esto. O sea, es un tema realmente importante para todo proyecto. Ahora, vamos a empezar por el final. No, vamos a empezar por el comienzo, perdón. ¿Qué me dice el PMBOK en torno a lo que significa comunicación? Ahora, me gusta este concepto. Es el intercambio intencionado o voluntario de información, que pueden ser en forma de ideas, instrucciones o emociones. Los mecanismos mediante los cuales se intercambia la información pueden ser escrito, hablado, formal, informal o a través de medios. Simple. La comunicación es intercambio de información, uno, y otro, los mecanismos que se utilizan para intercambiar esta información. A ver, señorita Paz, adelante. Es lo de hace rato, licenciado, en 10 días, solo imaginar cuántas personas estaban involucradas y entre cuántas tenían que reportar la información y todo eso. Eso quería decir. Sí, eso es impresionante. Por eso le digo, señorita, no por nada, en temas de infraestructura es el proyecto más importante en Estados Unidos durante los últimos 50 años, en temas de infraestructura. Pero hablando de proyectos, es muy probablemente uno de los proyectos más grandes en Estados Unidos, y estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? En los últimos 10 años. Y lo lindo es cómo llega esto a buen puerto gracias a la comunicación eficiente, ¿no? Imagínense, reportar el aparato de comunicación que ha debido haber al interior de ese proyecto, no sé, yo la verdad no me imagino cómo será trabajar pues a ese nivel, sí, de comunicación tan eficiente. Increíble, diría yo, ¿no? Pero bueno, a ver chicos, volviendo. De hecho, mira, yo les puedo asegurar, así, pero les puedo firmar esto en su cuaderno y les pongo mi firma. Más de la mitad, chiquillos, de los proyectos en todo el mundo fracasan por deficientes niveles de comunicación al interior de su grupo de trabajo. Y también con los stakeholders, obviamente. El tema es comunicación. O sea, hoy en día, imagínense la velocidad que ha adquirido y la importancia que tiene la comunicación. Es una velocidad vertiginosa, chicos, ¿no? Vertiginosa. Es un tren a 500 kilómetros por hora. Y hay una importancia pues, que es fundamental en la comunicación, al igual que en las otras áreas de conocimiento. O sea, hablar de riesgo, hablar de, no sé, calidad, hablar de presupuesto. La comunicación es un área de conocimiento
realmente de vital importancia para cualquier proyecto. No por nada el PM a lo que se dedica es a hacer vida social, o sea, en el sentido sacrificado, digamos, ¿no? Siempre tiene que estar detrás de los stakeholders y es el trabajo del PM. O sea, las organizaciones en realidad no pueden pasar por alto la importancia y la influencia que tiene la comunicación durante el inicio, durante la planificación, durante el desarrollo y durante el desenlace de un proyecto. O sea, de hecho, todas las herramientas que nosotros hemos visto, hemos hablado de la curva S, hemos hablado de la, no sé, del calendario, hemos hablado del desglose de trabajo, de las matrices de responsabilidades, de las matrices de adquisición, de la matriz de todo, chicos. O sea, tiene un trasfondo. Y el trasfondo es hacer eficiente los niveles de comunicación dentro del proyecto. O sea, sin duda, la comunicación se ha transformado en la clave del éxito del proyecto. Y su gestión, pues, va a ser un factor determinante para el cumplimiento del resultado. Ahora, ¿qué tiene la comunicación? El tema es la transparencia, les digo, chicos. O sea, muy probablemente este proyecto que acabamos de ver de los ríos de Willamette no habría acabado bien, porque por mucho si se hubiesen utilizado los conductos de comunicación eficientes, pero la transparencia no era, a ver, no era una constante durante todo el proceso, igualmente hubiera sido complicado. El tema es que a través de la comunicación lo que tú generas es transparencia en el proceso, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, cuando hablas de cuál es el estado real de las tareas, qué te queda pendiente, ¿no? Entonces tú evitas impases, te evitas inconvenientes y bueno, eh, puedes tener una gestión adecuada en torno al uso de los insumos y bueno, o sea, al fin y al cabo te das cuenta de que la comunicación termina siendo pues muy importante, la confianza que tiene la gente en ti. La comunicación se convierte en una pieza fundamental para todo proyecto. O sea, y como les decía anteriormente, o sea, la falta de comunicación en un proyecto o las deficiencias en la misma, o sea, pueden generar graves problemas. Y hablamos pues de la matriz de responsabilidad. En muchos casos son temas de comunicación, temas que no se han delimitado, no se han acordado correctamente. Entonces, esto genera problemas en el pequeño entorno, en el grupo de trabajo y te genera problemas con los beneficiarios, te genera problemas con el corporate management. Entonces, los entornos dentro de un proyecto, chicos, son altamente interdependientes, ¿no? Es un ejemplo, es el entorno empresarial, donde siendo que estos inconvenientes comunicacionales pueden presentarse de manera consciente, esto va a afectar todo, digamos, ¿no? O sea, el efecto que puede tener sobre un proyecto una mala comunicación es sin duda considerable. Por eso nosotros PMs, ustedes futuros PMs, o sea, necesitan utilizar una gran parte de su tiempo. Tienen que estar bien enfocados, ¿okay? En que aquí el tema es comunicarte, ¿no? Tú tienes componentes de tu equipo de trabajo, te tienes que comunicar con ellos, ¿no? Tienes que desarrollar los conductos eficientes de comunicación con todos tus stakeholders, no únicamente con tu equipo de trabajo. El anterior ejemplo, sí, es la clara muestra de que la comunicación se da a todos los niveles. Ahora, chicos, o sea, ¿qué más tengo por acá? Y ahora, la matriz de la comunicación. Ahorita voy a pasar a la matriz de la comunicación. Hay herramientas, ¿no? Una de estas es la matriz de la comunicación y bueno, hay procesos en proyectos que te permiten facilitar la comunicación, ¿no? Sin embargo, igual, o sea, va a ser importante aclarar que la diferencia radica, digamos, entre la buena y la mala comunicación justamente en el empeño que se le pone a esta gestión, ¿no? Eh, porque por muy buenas intenciones y por muy transparente que seas al momento no sé, rendir cuentas o de repente mostrar los avances del proyecto, si muy probablemente no utilizas los conductos de comunicación correspondientes o los mejores conductos de comunicación, muy probablemente tu comunicación o la gestión de tu comunicación también fracase. Entonces, en ese entendido, muchachos, la matriz de la comunicación, por ejemplo, se hace en un instrumento que representa una buena forma de sistematizar información importante, ¿ya? Y bueno, sobre todo, de tu poder generar un orden establecido en torno a los atributos de la comunicación y sobre todo los canales que tienes que utilizar y también la priorización
de aquellos stakeholders que necesitan de alguna manera estar comunicados en torno a algún aspecto en particular del proyecto, ¿no? Entonces, es una herramienta importante. Es esta, me lleva por nombre la matriz de la comunicación. A ver, chicos, no sé si alguien me quiere echar una mano y así de paso, a ver si están por ahí. Echar una mano dándole una lectura a a estas 5 líneas, por favor. A ver, bueno, el chino está en el minibús, seguramente todavía. Vamos a darle la palabra a Machaca. A ver, señorita Machaca, adelante, por favor. Machaca también está en el minibús. Dice, buenas tardes. ¿Me puede escuchar? Sí, adelante. No, no sé. Sí, Soledad, adelante. Matriz de comunicación. Okay. Matriz de comunicación. Así es. Esta es la herramienta de gestión enfocada a la estrategia de comunicaciones. Ajá. Asimismo, la presente matriz cuenta con una distribución de responsabilidades, plazos e identificación de la información solicitada que permitirá realizar la entrega eficiente de los requerimientos hechos por el receptor. Ok. Gracias, señorita. Ya está, Lisa. Entonces, gracias, sí, gracias. El PM no va a ser quien se encargue de implementar esta matriz, ¿no? De hecho, es el más interesado, es el que más se comunica con todo el mundo. Entonces, esta matriz va a ser, pues, clave al momento de tú encontrar por ejemplo, los conductos de comunicación y jerarquizar la información que es importante, dadas, por ejemplo, las estrategias que tú has develado en torno a cómo tienes que gestionar a cada stakeholder. Dense cuenta, una vez más, la matriz está interconectada con nuestra matriz de stakeholders, por ejemplo. Y al estar conectada con la matriz de stakeholders, está conectada con el árbol de problemas, está conectada con el EDT, está conectada con absolutamente todo. O sea, aquí estamos generando un ecosistema bastante interesante en donde todas las herramientas terminan generando sinergia con el resto de herramientas. O sea, cada herramienta tiene de alguna manera incidencia sobre las demás herramientas. Es lindo, hemos visto 14 herramientas en este curso y las 14 guardan relación entre sí. Está excelente. Entonces, bueno, chicos, bajo la idea, ¿y por qué te implementas? A ver, pensemos un poquito. ¿Por qué? ¿Cuál sería la necesidad? A ver, y es una pregunta para todo el curso, de querer implementar la matriz de comunicación. A ver, ¿qué opinan ustedes? Me gusta escuchar a su compañera. Quisiera escuchar además cuál será la necesidad, cuál es la idea detrás de todo esto. ¿No? Opiniones, chicos, así simple. A ver, señorita Alejandra, que veo que usted y la otra señorita son las despiertas. Los demás deben estar almorzando o deben seguir el minibús. A ver, Alejandra, ¿qué opina usted? ¿Cuál será la importancia? Yo creo que para que no se estén pasando la bolita, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? En las noticias incluso se ve, se andan pasando la bolita. No, es que tal persona tenía que hacer y la otra persona no. Mi responsabilidad es hasta tal lugar, no me compete a mí. Entonces, yo creo que sería, para evitar todo eso, una buena matriz de Comunicación. comunicación, o sea, con quién tengo que comunicarme, con quién no y hasta dónde Lo que está. sé. Incluso el tipo de comunicación me pasó en un trabajo que la única manera de comunicarnos era el correo electrónico, no podíamos mandar WhatsApps ni nada por el estilo. Mm. Entonces, yo creo que uno pintando bien la cancha ya sabe cómo moverse. Lo que usted dice es interesante. Bueno, de hecho, existe bastante correlación entre lo que es la matriz de comunicación y la matriz de responsabilidades. Eso de la bolita, bueno, ya va por un tema de responsabilidades, pero en realidad, ¿cuál es la forma de tú comunicarte correctamente en torno, por ejemplo, a los roles o las responsabilidades que tiene cada miembro del equipo? O sea, el tema de la comunicación igual juega para la responsabilidad, ¿no? Pero sí es cierto, es uno de los beneficios de tú utilizar una matriz de comunicación. A ver, señorita Tapia, ¿qué opina usted? Dicen sobre la matriz de comunicación,
Yo veo que es muy importante en el aspecto porque, por ejemplo, una vez me tocó hacer un trabajo de investigación sobre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y cuando fui a preguntar, o sea, su sistema de comunicación de ellos era mediante teléfono y todos me dejaban un código de 4 dígitos. Entonces, eso permitía que ellos se movilicen porque había un área donde era todo de información, entonces directamente por código se mandaban la información, o sea, hacían las llamadas y también el correo electrónico estaba ligado a los mismos códigos y, digamos, llamaban, tal información necesito para el área de finanzas y directamente Ujú, mandaban así y de esa manera, digamos, yo pienso que el trabajo era más fluido porque no había ujú. necesidad de que yo vaya a la oficina de tal persona, le diga, por favor, me lo buscas, en cambio ya está todo sistematizado y facilita el trabajo. Claro, claro, claro. Eso en el, gracias, señorita Tapia, tiene su participación. Eso en el entorno interno, y es correcto. O sea, ¿qué tanto facilita el tú estar bien comunicado con tu oficina? Pero así un mundo. Y bueno, viéndolo un poquito más grande, desde una perspectiva un poquito más amplia, pongámoslo así. O sea, igual, es cierto, o sea, nosotros necesitamos los conductos de comunicación correctos al interior del grupo de trabajo, pero, o sea, cuando implementamos la idea de que también necesitamos conductos de comunicación eh, al, eh, con los stakeholders, bajo la idea de que cada stakeholder alrededor del proyecto, o sea, tiene requisitos, y no únicamente los internos, los externos también. O sea, en cuanto a, por ejemplo, hay un stakeholder que te está pidiendo información detallada acerca del avance de tu proyecto, ¿no? O la información necesaria que a él eventualmente le va a permitir, no sé, pues, satisfacer sus expectativas. Apaguen sus micrófonos, por favor. No, o sea, la comunicación es un instrumento que te va a facilitar la tarea y como bien lo decía la señorita Tapia, o sea, la sistematización de la información, la forma ordenada de tú poder comunicarte con una persona y obviamente que esta persona te permita cumplir el requisito que tienes, pues es incomparable, chicos, eso no tiene precio, ¿no? O por ejemplo, cuando citas el tipo de formalidad necesaria, porque el tema del teléfono está bueno, pero entendamos de que igual, o sea, el ambiente de cada informe o incluso la frecuencia va a requerir que tú tengas un tipo de formalidad acorde a la solicitud que se te hace, ¿no? Entonces, eso, o sea, eh, a ver, imagínate, yo me voy a dirigir con mi jefe y lo voy a hacer por teléfono, bueno, no sé cuál será el conducto de comunicación con ellos, pero la formalidad de repente será un correo o tendré un conducto de comunicación distinto, probablemente será algún meeting, ¿no? Tendremos alguna reunión, tendremos alguna videoconferencia, entonces, bueno, en este último tiempo, más que todo, como consecuencia de la pandemia, esta idea de comunicación pues se ha masificado y más que todo porque ahora estamos en la etapa de la hipercomunicación, no únicamente de la hipercompetitividad que les hablaba hace unas cuantas clases atrás, es la hipercomunicación, la hiperconectividad. La comunicación es el insumo principal, ¿no? Que hoy en día está haciendo correr al mundo. Entonces, eso, chicos, o sea, la idea de tú tener pues esta matriz, ¿no? Te hace pensar en que es necesario, ¿no? Cerciorarte de que la información no solo haya sido uno, como el caso que nos decía la señorita Tapia, no únicamente haya sido eficiente, no únicamente haya sido rápido, ¿no? Que devele, digamos, que el conducto es correcto. El tema pasa también porque la información fuera de entregarse en el plazo estipulado, ¿no? Entonces, tiene que ser la información correcta. Y por otro lado, lo que te va a generar es automáticamente es que se eviten malos entendidos en muchos casos. Para eso, los distintos elementos, componentes de nuestra matriz que nosotros vamos a ver ahora, o sea, necesitan estar bien gestionados, ¿no? Entonces, este es un factor vital, es un factor trascendental, ¿no? El tú poder comunicarte correctamente. Ya has dicho, el teléfono es uno, pues dependiendo del conducto de comunicación, utilizar reportes, utilizar minutas, llevar a cabo reuniones, utilizar documentación general, ¿no? Pero esto va a depender mucho de qué es lo que el stakeholder te está pidiendo como tal. Entonces, eso, chicos, ya, ahorita ya mucha cháchara con la matriz de comunicación y todavía ni la han visto, ni la conocen. A se las voy a presentar así rapidito. Esta es la matriz de comunicación. Ya, así tiene que estar su matriz en su trabajo. Ya, pero no, o sea, esto es fácil, esto es re fácil. O sea, amedrente.
A ver, vamos por partes. Entonces, igual que todo en la vida, este es un proceso. Y como proceso tiene inputs, tiene entradas. Entonces, los insumos, las entradas más importantes para tú poder obtener pues, tu matriz de la comunicación, uno es el log frame actualizado, ¿no? Tú sabes cuál es el stakeholder que va a intervenir en esto, sabes, o de repente, ¿no? Cuál es el requerimiento que puede tener gracias a la matriz de stakeholders. Entonces, bueno, estos dos elementos son propios de la formulación conceptual del proyecto. Miren, los hemos rescatado, los hemos traído acá a la matriz de comunicación. Una belleza. Log frame actualizado. No, bueno, creo que de toditas, todos los insumos es el único que se mantiene constante a lo largo pues, de los últimos instrumentos de gestión, los que corresponden ya al project management. Es una herramienta sin duda al denotar la estrategia en base a la congruencia de objetivos, de la generación de objetivos. Es una herramienta clave el log-frame, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos nuestro EDT. Viendo tu EDT ya más o menos te puedes dar cuenta cuál es la dependencia al interior del proyecto, ¿no? Y la jerarquía de los distintos equipos de trabajo, los elementos que componen tu grupo de proyecto, ¿no? Por otro lado, la matriz de stakeholders, clave, esto sí es clave, porque cuando tú delimitas, y esto hemos visto en su momento, tu matriz de stakeholders y sabes el nivel de interés e influencia que tiene el interesado, también, bueno, es muy clara la estrategia que tienes que abordar con él. Si lo tienes que, no sé, gestionar atentamente, ¿no? O si simplemente lo tienes que monitorear o lo tienes que mantener satisfecho, ¿no? Eso va a depender mucho pero el tema está ahí. O sea, normalmente este mantener satisfecho, gestionar atentamente, está relacionado con información, con requerimientos que él va a tener y cómo tú vas a gestionarlos mediante tu matriz y mediante la comunicación, mediante la matriz de comunicación, ¿no? Y ahí tú vas a develar qué, no sé, qué tipo de comunicación vas a tener con él, si va a ser formal, si va a ser informal, o por otro lado, no sé qué conducto de comunicación vas a utilizar, con qué periodicidad le vas a hablar, qué tipo de documento le vas a generar. Entonces, de eso se trata. ¿No? Entonces, la matriz de stakeholder está casada con la matriz de comunicación, en el entendido que la finalidad de la matriz de comunicación, uno de los grandes objetivos, es satisfacer los requerimientos que tienen los stakeholders. ¿Okay? Y bueno, por último, el cronograma del proyecto, esta herramienta de gestión que no sé, nos especifica los tiempos que se asignan. Igual, ¿no? Yo viendo así los tiempos del proyecto, de repente ya como está el tema acá con él, ya me comunico. O por último, no sé, yo entregando mi cronograma, obviamente no con el detalle de todas las actividades, pero sí de repente demarcando los hitos. Les muestro a mis stakeholders principales, beneficiarios del proyecto. Así es mi proyecto, estos son los hitos y en este tiempo tengo pensado entregar el proyecto, avances del proyecto. La mayoría me pide avances del proyecto, la evolución del proyecto. Este es el estado del proyecto. El cronograma es clave, chicos. Es clave. Entonces, te piden información acerca del avance del cronograma. Les he mostrado el otro día, hace 2 o 3 clases atrás, no me acuerdo, esto de la línea base de tiempo, ¿no? En donde nosotros medíamos el avance de cada tarea y lo lindo es que el project te lo medía en porcentajes inclusive y el porcentaje total en el cual el proyecto se veía cumplido. Entonces, esa herramienta, chiquillos, para gestionar tu matriz de comunicación como PM es oro puro, es así nomás, la haces de oro cuando vas, no sé, donde un stakeholder clave que quiere informarse acerca del avance del proyecto, bueno, le muestras tu línea base de tiempo, ya con eso con creces, bueno, siempre y cuando hayas hecho el trabajo, ¿no? Y realmente no hace un papelón tu cronograma ni el avance de tus tareas. Si está avanzando bien, bueno, muestras organización, muestras proactividad, muestras profesionalismo, o sea, ¿qué más? Cronograma, muchachos, es claro, ¿ya? Eso, chicos. A ver, si hasta acá hay alguna consulta, igual por favor háganse levantar la mano, hacer las consultas de rigor en caso de que estén alguna duda, no se queden con la duda. Les hago recuerdo que su trabajo me lo presentan con matrices de comunicación, con matrices de adquisición y contratación, con matriz de responsabilidad el día martes. Ojo, ojo, ojo. ¿Ya? Entonces espero que realmente esté todo claro. Es fácil esto. Yo a veces pienso que lo estoy matoneando, pero creo que no, chicos. O sea, en todo eso, creo que la forma en la cual explico y me detengo en cada punto me parece que
facilita de alguna manera y me imagino que por eso no hay consultas. A veces siento, ¿no? Pucha, pobres chicos, los estoy reventando. Creo que no. Y cuando hay algo complicado, creo que nos paramos y bueno, hacemos el análisis y atiendo las respuestas o las preguntas, pero no sé por qué tiendo a pensar con que, con que, con que no, que ustedes están perdidos. Me parece que no. Igual las veces que entra a su grupo, a sus grupos, a ver el avance de sus trabajos, me queda bastante conforme, debo reconocer. Las cosas mías, ¿a quién le importa? Ahora sí, ya muchachos, esta es la matriz de comunicación. A ver, démosle una chequeada a los apartados que componen pues esta matriz de comunicación. Dígame, ¿se puede ver bien? Me imagino que sí. Yo estoy viendo medio borroso, pero estoy sin lentes, creo que, pero me Dice, parece que no se se puede ver. ve, sale borroso. Sale borroso. Ya, a ver, vamos a ver de arreglar esto. En un cachito. Hacer lo siguiente. Ay, no. Esa era mi última diapositiva. Ahí está. Vamos por partes. Como dijo Jack el Destripador. Vamos a agrandarlo. No, de hecho, la captura está medio chafona, ¿no? Está medio que más o menos. Ahí se puede ver un poquito mejor, chicos. Creo que sí. Sí, ahí creo que se puede diferenciar un poquito más la matriz. Ya la captura de pantalla que he hecho de una matriz que me he encontrado por ahí está medio horrible. ¿Dónde tenía esta matriz? A ver, deme un cachito, chicos. Creo que la tenía en otro lado. Deme un minuto, por favor. La tenía por acá. Cachito. Paciencia, paciencia. Está mi matriz. ¿Dónde está? Aquí está, creo. Aquí está, creo, al final. Uf. A ver. Un cachito, muchachos. Creo que aquí sí lo van a poder ver mejor. A ver, ahí me dicen qué tal está. Un cachito. Creo que ahí ya se ve mejor. Ah, 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 ah. ¿Se ve un poco mejor, muchachos? ¿O está igual así un mamarracho? A ver, díganme. ¿Está mejor? Sí, está Sí, mejor. dicen, está mejor. Está Ya, eso. mejor. Ya. Bien, chicos, bien. A ver. Entonces, bueno, a ver. Junto a los inputs relacionados, por ejemplo, que les he pasado con el tema este de los insumos necesarios para llevar a cabo nuestra matriz de comunicación. Y a ver, démosle una chequeada a la disposición de la matriz, ¿no? En torno a las columnas que, por ejemplo, la componen. Entonces, a ver, son 4 grandes grupos grandes. Primero tenemos los requisitos de información de los interesados, luego están las dimensiones, después está la distribución de la información y terminamos con los roles de los interesados o los stakeholders. Ya esto hay que corregir. Stakeholders tiene que ser ahí. Entonces, muchachos, bueno, a ver, primero, ¿de qué trata estos requisitos de los interesados? O sea, estas columnas, que en realidad son 1 y 2, ya están referidas, digamos, a ver,
el tipo de información o el tipo de que nosotros vamos a gestionar con ellos, ¿no? Entonces, el formato, el recurso que nosotros vamos a utilizar con esta gente. A ver, me explico. La información que requiere, a ver, este caballero, digamos, no sé, la que fuese. Ahorita vas a aclarar el nombre del stakeholder, pero digamos, él necesita, a ver, estoy haciendo un poquito bolas acá, chicos, estoy viendo medio raro, creo que no está bien lograda esta cosa. A ver, déjame un cachito, déjeme ordenarme qué está pasando aquí. Ah, ya está bien. Este primero está medio raro, pero no, es correcto. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? Nosotros en esta primera columna lo que vamos a aclarar, por ejemplo, es la información que está requiriendo un stakeholder en particular. Ahorita vamos a ver cuál es el stakeholder. Entonces, por ejemplo, este necesita un control registro de los informes técnicos, ¿ya? O de repente este necesita informarse acerca de los procedimientos y los planes de ejecución. O este necesita saber acerca de los planes revisados durante el commissioning, ¿ya? O este necesita acerca de los formatos de protocolos de pruebas, necesita informarse igual sobre los protocolos de pruebas. Bueno, son diferentes requerimientos que puede presentar un stakeholder, ¿ya? Entonces, dependiendo del requerimiento, nosotros hemos visto, porque tenemos requerimientos en nuestra matriz de stakeholders, aquí nosotros, donde dice formato y recurso, entonces vamos a proceder a presentar la información solicitada, ¿no? Pudiendo ser, a ver, en un documento, de repente podemos utilizar planos, podemos utilizar, no sé, estados de cuenta, podemos utilizar, no sé, el medio que te solicite esta persona, que te solicite este stakeholder, para tú cubrir su requerimiento. Entonces, esto es súper operativo. Ahí no hay mucho donde perderse. Es el requerimiento como tal, ¿ya? Y el recurso o el formato que tú vas a utilizar para presentarle. Ya puede ser, no sé, imagínate, necesitas una minuta, te decía, necesitas un estado de cuenta, que en la mayoría son documentos que te presentan y, bueno, documentos que tú facilitas, ¿no? El recurso podría ser, no sé, ¿qué más? ¿Qué más se me ocurre? Bueno, normalmente te solicitan documentos, porque incluso la minuta es un documento, un estado de cuenta es un documento. La mayoría son documentos. Bueno, aquí dice presentaciones, correos, documentos, planos, etc. Bueno, ya, entonces esto, perdón, sí, este es el tipo de, de recurso que tú vas a utilizar, bueno, para presentarle la información a quien te le está solicitando. Ya, requisitos de información de los interesados. Segundo, a ver, cuando tú hablas de las dimensiones, ya entonces, a ver, está referido al conjunto de atributos de la información que tú debes facilitar. O sea, aquí estás dando las características de la información. Entonces, a ver, lo primero, por ejemplo, esta primera columna dice ambiente. Entonces, a ver, el ambiente, aquí tenemos interno o externo. A ver, es interno, obviamente, si quien te solicita esta información es parte de tu grupo de trabajo. No sé, es el equipo o es una persona parte del equipo o de repente es alguien que pertenece a la alta gerencia, o sea, o por ser el sponsor. Entonces, eso por un lado, si son internos. Si son externos, ¿no? Entonces están abocados a actores que no intervienen en la gestión del proyecto como tal, pero que pueden estar beneficiados positiva o incluso negativamente, ¿no? Entonces, no sé, pensar en los clientes o algún stakeholder ajeno, te decía, a la gestión del proyecto, pero que tú lo has identificado como un stakeholder clave. Entonces, aquí tienes que detectar el ambiente. Si es ambiente interno, pertenece a tu grupo de trabajo o a la gerencia. Si es externo, es alguien que no participa en la gestión del proyecto como tal. Si es alguien que o se puede beneficiar, pero bueno, tú lo has detectado como un actor importante, por lo tanto, es parte, ¿no? De tu matriz de comunicación. Ahora, por otro lado, es lo que les decía, la formalidad, la oficialidad. O sea, va a ser importante identificar el grado de formalidad que tú necesitas tener al momento de comunicar cada requisito, ¿no? O sea, puede ser, obviamente, formal, puede ser informal, eh, o sea, ¿pero qué significa? O sea, tú vas adoptando distintos tipos de comunicación
dependiendo de la formalidad que pueda tener el documento que se te está solicitando. Por ejemplo, dentro de la comunicación formal, bueno, tú puedes implementar, no sé, pues, formatos o recursos de orden escrito. Entonces, te decía, aquí hablábamos, por ejemplo, de documentos, hablábamos de cartas, hablábamos de planes de proyecto, ¿no? Entonces, formalmente y de manera escrita, puedes, ¿no? Utilizar esta, esta, eh, esta dimensión en cuanto a la oficialidad que debería tener el conducto de comunicación, como que también, no sé, pues puede ser informal escrita, puede darse el caso. A ver, piensen, no sé, un correo es un conducto de comunicación que hace referencia a una oficialidad informal, un correo electrónico, ¿no? O capaz, no sé, minutas de orden interno, minutas de meetings que hemos tenido, bueno, tú elaboras tu minuta, bueno, no tú, capaz la persona que está a cargo de la secretaria, de hacer pues las minutas, elabora la minuta, de repente una reunión no muy importante, esto se lo considera como una dimensión escrita eh, informal, ¿no? Como que, bueno, también por otro lado tenemos los medios orales que igual son formales, por ejemplo, cuando hablas de exposiciones o cuando hablas de ponencias, cuando hablas de discursos. Esta es una dimensión oral formal, como se le conoce, ¿no? Y bueno, también existen pues las dimensiones formales. Debería haber anotado esto. Estoy arrepintiendo, muchachos, porque es info que ustedes deberían tener clara, ¿no? Bueno, a ver, terminamos. La dimensión oral informal, que, no sé, estás conversación de pasillo, te cruzas con alguien, ¿cómo es? ¿Qué tal? Sí, ¿sabías esto? Listo. O estas conversaciones de oficina, una llamada telefónica, ¿no? Es una dimensión oral informal. Pero bueno, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Capitalizando, repito la idea, ¿no? La información puede ser oral, puede ser formal o puede ser informal. Ahora, dentro de la información formal que se vierte, puede haber información que se le dice también dimensión formal escrita, ¿no? Y dimensión formal, eh, ay caramba, ya hasta yo me echo pelotas. Dimensión escrita formal es uno y la otra es dimensión escrita informal. A ver, vamos a anotar esto porque hasta yo les prometo que hasta yo me estoy haciendo pelotas. Ya vamos a anotar aquí esto. Perdón, chicos. Ya, entonces, a ver, estamos hablando de dimensiones. Ya, entonces son 4 dimensiones. Tenemos primero la dimensión escrita. Perdón, chicos. Perdón, se me fue. Ay, la verdad es que he preparado, debo reconocer, esta diapositiva sin el esmero y muy confiado que normalmente le pongo a mis diapositivas. Bueno, sorry. Entonces tenemos la dimensión escrita formal, por un lado. Entonces, en la dimensión escrita formal de la comunicación, ¿no? En el entendido de que la oficialidad, la formalidad, es un aspecto importante, bueno, bajo el cual tú vas a entregar la información que se te está solicitando. Entonces, en la dimensión escrita formal, no sé, ahí podemos, les decía, utilizar documentos, podemos utilizar, no sé, cartas, podemos utilizar planes, podemos utilizar, ¿qué más? Minutas formales, ¿no? Entonces, eso aquí, documentos, cartas, minutas formales y un largo etcétera. ¿Ya? Uno. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la dimensión oral, dimensión oral formal. Ambas son formales. Entonces, bajo la lógica de la formalidad que debería tener tu comunicación, ya, en este caso el documento o aquello que tú estás queriendo transmitir, el requisito que estás buscando cubrir en el stakeholder, entonces, no sé, una forma oral, formal de presentar la información que se te está solicitando, podría ser a través de simposios, podrían haber ponencias, podrían haber
presentaciones, podrían ser exposiciones, etc. ¿Ok? Ya, otro. También tenemos la dimensión escrita informal. Más fácil así, ¿no? Dimensión escrita informal. Perdón, chicos. Sorry nuevamente. A ver, entonces, no, al ser informal y bueno, no se la utiliza mucho, pero en todo caso, cuando uno lleva a cabo tareas en la oficina y de repente esto no representa justamente una forma, en muchos casos, eh, que de alguna manera, a ver, eh, presente un documento que es totalmente válido, ¿no? O sea, que esto puede ser simplemente, ¿qué es? Puede ser un correo electrónico, les decía, ¿no? Puede ser un mail, o por último, puede ser una minuta de una reunión pequeña. Entonces, esto, más que todo, para seguimiento interno, está bien. Y esto tú lo utilizas y no lo gestionas, digamos, con un stakeholder importante. Lo gestionarás con tu equipo de trabajo. Ya, minuta de reunión pequeña, ¿no? O sin importancia, no, es que no es sin importancia, pero que probablemente, no sé, no, es el tipo a ver, es el tipo de dimensión, es el tipo de, de canal que tú vas a utilizar para comunicar algo con tu equipo de trabajo, más no con alguien importante dentro del proyecto, un stakeholder, por ejemplo, ¿no? Dudo mucho que utilices un correo. Vas a hacerlo mediante la presentación de algún documento, una carta o lo que estamos viendo en la dimensión escrita formal. Por otro lado, tenemos, para cerrar, la dimensión oral e informal, que esta ya es más informal todavía, ¿no? Oral, informal. Entonces, ¿qué ocurre con la dimensión oral informal? Bueno, te decía, es el máximo nivel de informalidad dentro de los conductos de comunicación en un proyecto. Entonces, no sé, estas, les decía, conversaciones de pasillo, las conversaciones de oficina, o capaz las llamadas telefónicas, digamos, conversaciones de oficina, llamadas telefónicas. Y bueno, todo lo que incluya, digamos, un conducto de comunicación que probablemente no sea demasiado abocado a lo que es la presentación de información a gente clave dentro de tu proyecto, pero bueno, es un conducto de comunicación que se utiliza normalmente dentro del día a día en una fuente de trabajo, dentro de las formas de comunicación que tiene un grupo de trabajo, un grupo de proyectos. No, pero bueno, eso. Entonces, ustedes aquí pueden citar en esta parte, cuando les pido las dimensiones, qué tipo de información, digamos, este tipo es interno, es parte del, no sé, del equipo, ¿no? Entonces él te está pidiendo un documento y el documento como tal, ¿cómo se lo vas a hacer llegar? Probablemente formalmente. Bueno, si es un documento tiene que ser formal. Si hay algún tipo de solicitud que es un requerimiento, pero sí tiene características más informales, entonces, bueno, ya sabes que lo puedes hacer vía correo electrónico o lo puedes hacer vía llamada telefónica, ¿no? Entonces, eso, bueno, ustedes se dan cuenta que esta matriz puede ser considerablemente grande, ¿no? Entonces, a ver, otra cosa importante para pasar a lo que es la orientación, como la dimensión como parte de la dimensión, este apartado abocado, lo que es la dimensión dentro de nuestra matriz de riesgos. A ver, ¿qué ocurre? La orientación puede ser horizontal o puede ser vertical. O sea, esta dimensión en realidad se está refiriendo a la jerarquía de la comunicación dentro de tu organización. O sea, si estás entre personas del mismo nivel jerárquico, ¿no? Entonces la comunicación ahí es horizontal. Pero ¿qué pasa si es tu jefe el que te pide la información? Entonces el nivel ahí es distinto, es vertical. Entonces puede darse el caso en donde una dimensión considere la entrega de la misma información a dos niveles jerárquicos distintos. Entonces sería vertical, horizontal. ¿Se entiende? Pero bueno, repito, cuando es alguien que está a tu nivel, entonces la comunicación debe ser horizontal, pero si estás reportando a alguien muy importante, ahí la orientación de la información tendría que ser vertical, ¿ya? Y ahora en torno al canal, en torno al medio, ¿no? Entonces
esta dimensión te va a indicar el medio que tú vas a utilizar para hacer entrega del requerimiento al receptor. El medio o el canal va a depender mucho de la oficialidad de la información, obvio. O sea, imagínate, si es información que tiene una dimensión escrita formal, o sea, tú no le vas a pasar un correo electrónico, ¿no ves? O si es dimensión oral formal, tú tampoco lo vas a llamar por teléfono, no. O sea, si es un requerimiento formal escrito, puedes utilizar cartas, puedes utilizar memos, puedes utilizar minutas oficiales, o sea, bueno, todo lo contrario, se trata de un requerimiento oral que puedes utilizar, puedes utilizar, no sé, estos simposios, ponencias, pero bueno, en realidad el medio de comunicación va a estar muy casado, por ejemplo, con el nivel de formalidad que tenga el requerimiento. En este caso, si es formal, ya sabes, bueno, aquí te he dado algunos ejemplos de los medios, algunos ejemplos de los canales que tú deberías utilizar, dado el tipo de formalidad o informalidad dentro de la solicitud del requerimiento que se te está pidiendo, ¿no? Entonces, eso. Si es escrito informal, con un correíto, para de contar. Una minuta, listo, brother. Si es oral informal, te lo cruzas en la calle, te lo cruzas ahí en la oficina, le dices, listo, cumpliste, ¿no? O por último, le llamas por teléfono. Si es algo más formal, bueno, aquí te paso, no sé, algunas ideas de qué conductos podrías implementar, qué canales podrías utilizar para, bueno, entregar esta información, ¿no? Pero bueno, ahí, dense cuenta, el medio está bastante relacionado con lo que es la formalidad. Chicos, antes de pasar a lo demás, bueno, creo que lo más complicado es el tema de las dimensiones. En realidad lo otro es sencillo. A ver, no sé si hay alguna consulta, jóvenes señoritas, por favor, háganse levantar la mano. ¿Está todo claro entonces? Ok. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Seguro? Mm. Ojo, pues esto van a tener que hacerlo ustedes en su casa. Entonces me imagino que está todo muy claro. A ver, en torno a la distribución de la información. Entonces, es más facilito, ¿no? Entonces, en estas columnas que ustedes están viendo acá, en esta distribución de columnas, nosotros vamos a ver, citar los motivos de la solicitud de la información que está hecha por los mismos stakeholders, ¿no? Y bueno, por otro lado, cómo vamos a presentar en torno de temporalidad, de frecuencia esta información. Ya, por ejemplo, ¿por qué está necesitando esta información? Ya, él necesita informar a los interesados, seguramente es alguien interno del grupo, que está pidiendo recepción y codificación de las minutas. Ya, entonces, seguramente le están pidiendo a los interesados esta información y nosotros cada cuánto le vamos a presentar esta información, cada que él nos las pida, según requerimiento. Acá lo mismo, de repente se tendrá otro motivo. A ver, ¿cuál es su requerimiento? Manejo del sistema de control de documentos, de la base de datos, el manejo de la base de datos. Ya el por qué la necesita, simplemente necesita informar acerca del estatus de los productos, de los entregables. Y ahora, ¿con qué frecuencia necesita esta información? La necesita con frecuencia diaria, ¿no? A ver, este capaz no tiene un motivo, bueno, puede darse el caso. En estos casos, miren, nosotros íbamos a utilizar el correo electrónico como medio de información. A ver, los procedimientos, los planes de ejecución, ya la frecuencia, frecuencia oportuna. Eso quiere decir, bueno, oportunamente, seguramente nos hará la solicitud y nosotros de manera oportuna, anticipada, vamos a enviarle la información, ¿no? La actualización de los planos, bueno, de eso se trata, chicos. Aquí nosotros vamos a anotar la frecuencia con la cual se tendría que mandar continuamente, no cada que nos solicite, de manera oportuna, es decir, anticipadamente antes de que haga la solicitud, de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual, cada que se cumpla con un entregable. Bueno, esto va a depender mucho de cada cuánto también esta persona necesita que la información esté en su escritorio o la tenga en sus manos. ¿Ok? Eso en torno a la distribución de la información. A ver, cuando nos referimos a los roles de los interesados, ¿no? Bueno, estas columnas, nosotros vamos a citar a quienes se encuentran involucrados en la elaboración de la información pendiente y también en la entrega. Ya, entonces, a ver, por ejemplo, ¿quién es el que va a elaborar este informe? ¿No? ¿Quién es el que lo va a aprobar? Y aparte, ¿quién es el que lo va a recibir? El receptor ya es justamente el stakeholder que te ha solicitado o es quien tiene el requerimiento en particular. Entonces, el receptor, bueno, aquí le van a poner entre paréntesis,
es el interesado clave que te está solicitando la información. Tú que estás a cargo de generar pues esta información, bueno, aquí pones tu nombre o el equipo al cual perteneces o el departamento que está a cargo de la generación de esta información, y al lado, aprobado, es justamente la persona que antes de tú evacuar el informe a quien lo ha solicitado, se encarga de darle una lectura, así un control de calidad total, y si está todo bien, pues te da el ok para que tú lo despaches, ¿no? Entonces eso. En este caso, estos dos interesados ya vendrían a ser, en la mayoría de los casos, parte del equipo y del grupo de trabajo. Dependiendo si el receptor es, no sé, o quien solicita la información también es parte del grupo de trabajo, bueno, aquí todo se queda en casa, pero ¿qué tal si el stakeholder clave en este caso es alguien externo, alguien que no está relacionado con la gestión del proyecto como tal? Entonces ahí estaríamos hablando de un actor externo dentro de este apartado, ¿no? O sea, los roles de los interesados no únicamente es gente interna al proyecto, dependiendo el estatus o en realidad la condición de quien te ha solicitado la información, del stakeholder clave en este caso, bueno, podría ser alguien que externo a la compañía, a la organización que está solicitando la información. Y eso, chicos, o sea, de eso se trata. Esa es su matriz de su matriz de comunicación, que en realidad está muy relacionada con la matriz de stakeholders, y nada. Eso es lo que necesito que me presenten. Hágame, no sé, hipotéticamente, el caso de unos, ¿cuántos? De 8 a 10 stakeholders que están solicitando particularmente alguna información. Oh, miren, ustedes ya tienen su matriz de stakeholders, va a ser más fácil así. No lo hagan hipotético, de hecho ya lo tienen planteado dentro de este documento formal. Entonces, los stakeholders que tienen los requerimientos, lo que ustedes tienen que cumplir, cítenlos acá. Y es decir, operativicen la solicitud de información que ellos le están están pidiendo, ¿no? Entonces, nada, casen su matriz de stakeholders con esta matriz de comunicación y bueno, de manera muy ordenada, repito, sistematizada, vean el tema de la oficialidad, vean el tema de el medio, el conducto de comunicación que van a utilizar, vean si van a utilizar pues un documento o algún otro conducto o algún otro, no sé, papel que les permita satisfacer las necesidades en cuanto a información del stakeholder, vean los motivos que tienen, ¿no? También de manera hipotética vean el tema este de la frecuencia, ya, y nada. Aquí involucren a la gente que va a estar abocada a la gestión y a la entrega de esta información. Y eso es todo, ¿ya? Ahora sí, chicos, eso es todo. Ahora sí, hemos terminado. No sé si hay alguna consulta en relación a esta parte, jóvenes señoritas, por favor, háganla. Repito, con su matriz de stakeholders, dependiendo de cuántos stakeholders y de los requerimientos que tengan. Ahora, si tienen solamente uno, no hagan uno. Hagan por lo menos unos 5, chicos. Entiendo que tienen varios stakeholders en su matriz. No tienen 2, deben tener varios. Entonces, bueno, terminan acá de llenar la matriz de stakeholders y de realmente concretar la gestión de estas personas, de estas organizaciones, en base a la comunicación que ustedes van a vertir. ¿Ya? Nada, muchachos. Díganme, ¿quieren que les envíe esta? Les voy a enviar esta hojita para que igual la tengan y se puedan guiar también para desarrollar su matriz de comunicación. Ahora, para el día martes, ¿ya? ¿Qué me tendrían que presentar? Bueno, les voy a dar el lineamiento, pero les adelanto. De lo que hemos visto en la clase el día de hoy, necesito estos 3 documentos. Las 3 son matrices. 1. Necesito la matriz de adquisición y contrataciones. 2. Necesito la matriz de responsabilidades. Esto en el formato RACI. ¿No ve? Responsable es el que aprueba, luego a quien se le comunica y por último el que es informado, RACI. Y por último, con unos 5, no sé, 10 casos,